Quedó en la nada porque hay un propio video de Maradona que dice que no tenía nada, pero se habló mucho nuevamente de esta enfermedad, sí, que es realmente tremenda, que es el Alzheimer, ¿sí? Luis Ventura, contame un poquito, Fer, cómo fue lo que dijo Luis Ventura y cómo después lo desmintió Maradona. No quiero hablar de Maradona ahora, pero sí quiero hablar un poco de esta enfermedad que es el Alzheimer. Contame, Fer, dale. Sí, no, en el caso de Ventura dio a entender que el problema de sueño que está teniendo Maradona, que es un problema que ese sí está comprobado, podía estar vinculado a un Alzheimer y fuera deteriorando sus condiciones cognitivas. Maradona reaccionó muy fuertemente diciendo que no tiene nada de eso, que está bien, que no está enfermo de Alzheimer. Y bueno, la discusión viene porque bueno, la historia del Maradona con respecto al alcohol y con algunas sustancias lleva a que tenga algunos cuadros que puedan parecerse y no tienen nada que ver con la posibilidad del Alzheimer. Eso es discutible, bien, ¿no? Bien. Vino el doctor Ricardo Allegri, que es jefe de servicio en el hospital Fleni. Sí, en el Fleni descubrieron una variación, ¿sí? De un gen, entiendo, del Alzheimer. Primero, gracias por estar, doctor. ¿Sí? Bueno, muy amable en acompañarnos. Primero, ¿nos puede describir sucintamente qué es esta enfermedad? Muy conocida por todos, pero quizás que no tenemos el dato preciso. Y después nos cuenta qué es la variación que ustedes descubrieron, por favor. Perfecto. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que se da en gente grande, que tiene la característica de dar un deterioro cognitivo. Empieza por una pérdida de memoria y esa pérdida de memoria empieza a agravarse y empieza a comprometer más todo lo que son las funciones intelectuales. La enfermedad de Alzheimer en general es de tipo esporádica, el 97% de los pacientes es en forma esporádica y hay un 2%, 1 a 2% que son formas familiares. La enfermedad de Alzheimer tiene la característica de ser una enfermedad edad dependiente, o sea que a medida que aumenta la edad, aumenta la frecuencia, es el 2% a los 60 años y casi el 40% a los 80 años. Con el aumento de la expectativa de vida, cada vez estamos más expuestos. Doctor, ¿y cómo me doy cuenta? O nunca me doy cuenta, porque yo me pierdo la memoria y por ahí no me doy cuenta. ¿Se dan cuenta los familiares, los seres queridos? ¿Cómo es eso? En general, lo que hay es una pérdida de memoria. Lo que pasa es que la pérdida de memoria es normal en el envejecimiento y es el primer signo de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, lo que uno tiene que tener son ciertos signos de alerta. En general no es la pérdida que yo me olvido un nombre ahora y me acuerdo dentro de un rato. Eso es normal después de los 50 años. En el Alzheimer me olvido la situación completa, me olvido cosas importantes, fallo en resolver situaciones que resolvía antes y sobre todo está el entorno. El entorno es el que más cuenta se da de lo que está pasando. Y entiendo que más lo sufre también, ¿no? Exacto. Doctor, ¿qué es no sé si hablar de descubrimiento, de hallazgo, de avance científico que hicieron en el Fleni? Entiendo que es su equipo, ¿no? Sí, sí. Es un estudio genético. Yo les decía que el 2% de los pacientes tienen estas formas genéticas familiares que se heredan en la mitad de los descendientes, o sea, tiene esa característica, y que uno puede detectar cuál es la causa genética. Y el descubrimiento, la publicación, tiene que ver con una familia en la cual se detecta una nueva mutación, una nueva alteración genética que no estaba descrita en la enfermedad. Sí. Ahora, es una burrada lo que voy a preguntar, discúlpeme, doctor, pero mucha gente quizás se pregunta lo mismo. Esto obviamente no tiene cura, ¿tiene tratamientos para aminorar los efectos o no? ¿Cómo es? En realidad tiene tratamiento para enlentecer la evolución. Ah, bien. Sí. Lo que es importante estos trabajos y estos descubrimientos es porque nos permiten, que es uno de los proyectos fuertes nuestros, de estudio de todas las formas familiares de Alzheimer, porque nos permiten entender el mecanismo de la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas. Ahora, doctor, por ejemplo, una persona de mala vida, ¿no? Una persona que ha tomado alcohol, que quizás hasta se pudo haber drogado, puede tener esta enfermedad que es más propensa, exactamente, esa es la palabra, es más propensa a tener esta enfermedad que cualquier otra que se haya cuidado más. Para la enfermedad
lo que yo les comentaba. Por un lado está la forma genética. La forma genética es el gen y listo. Sí. En las formas esporádicas hay una predisposición genética y hay factores externos. Hoy está muy en desarrollo todo lo que es la parte de prevención. Dieta, mantener actividad física, actividad intelectual, cuidar el estilo de vida, cuidar... O sea que puede estar relacionado en algunos casos. Puede ser un factor secundario que juegue en algunos casos. Pero usted dijo recién que el 40%, dice el 2% a los 60, y el 40%, ¿quiere decir que el 40% de la gente que tiene 80 años tiene Alzheimer? El 40% de la gente que tiene 80 años tiene... ¿Algún grado de Alzheimer? Exacto, o tiene Alzheimer? Exacto. David Cameron en el 2013 en el G8 pone la discusión dentro del G8, ahora G7, y de hecho crea lo que se llama un Consejo Mundial de Demencia por la proyección que tiene. Ahora, si usted tiene Alzheimer, no, ¿se puede convivir? ¿Hay algunas formas suaves del Alzheimer que la propia persona diga, bueno, yo tengo un poco, pero con esto voy compensando y que no avance? ¿O el que entra en Alzheimer ya no sabe nada de nada? No. El Alzheimer tiene distintos estadios. Un estadio es el de la demencia, en el cual ya uno pierde, pero hay un deterioro cognitivo leve y hay un estadio presintomático. Por ejemplo, en las formas familiares, casi 25 años antes de que aparezcan los síntomas, ya se encuentra el problema en el cerebro. O sea que uno tiene todo un desarrollo de la enfermedad de muchos años. El planteo es que las medicaciones que hoy tenemos lo que hacen es que vaya más lento. Pero parar no se puede por ahora. Por ahora todavía Perdón, no. ¿destruye las neuronas? O sea, el Alzheimer es una causa de disminución de cantidad de neuronas en el cerebro o de la actividad neuronal, digamos. Lo que pasa es que primero la neurona empieza a debilitarse, empieza a actuar menos y después termina muriendo. ¿Cuál es la causa de Alzheimer en personas jóvenes, por ejemplo, de 50 años? Lo más frecuente que en gente joven tenga que ver con la parte genética. Claro. Sí, nosotros tenemos pacientes hasta de 38 años, pero eso es raro. Y eso es genético. Pero ahora, perdón una cosa, doctor, se habla muchas veces de muchas enfermedades del tema del diagnóstico precoz. Hay un diagnóstico, sobre todo con el cáncer, hay un diagnóstico precoz que seguramente va a llevar un tratamiento más leve y a la cura de la enfermedad. ¿Existe acá el diagnóstico precoz para tener una suerte de cura o un tratamiento mejor o no? Lo que pasa es que no tenemos todavía una cura de la enfermedad. Claro. Sí hay un diagnóstico precoz. Sí yo tengo herramientas, tengo estudios para diagnosticarlo muy temprano. Y yo tengo 43 años, ¿me lo puedo hacer? En realidad no en la parte clínica, sí en investigación lo estamos haciendo. En clínica, si no hay síntomas, uno no hace el estudio. Sí. Si usted tiene 70 años y le detectan que tiene Alzheimer igual que otra persona de 70 años, la que se trata y la que no se trata, cuando llegan a los 80, ¿están iguales o hay una diferencia en base a lo que se fue el tratamiento? Con la medicación va más lento. Bastante más lento. Avanza menos. Exacto. Avanza menos. Ahora, ¿puedo volver al diagnóstico? Perdón, Fer, que me resulta interesante. O sea, usted me hace un diagnóstico y me dice, bueno, va a tener, Dios no quiera, va a tener Alzheimer. ¿Sí? ¿Qué me sirve saberlo? Primero, porque si no tiene cura, digo. No, tiene la posibilidad, lo que hablábamos recién, de bien. que, por un lado, de que vaya más lento, que uno haga todo lo que también hablábamos recién, de factores de control, regular el estilo de vida, controlar más todos los factores de riesgo, hipertensión, diabetes, colesterol, sedentarismo, obesidad. Bien. Ahora, ¿yo me puedo dar cuenta en un momento que tengo Alzheimer y decir, no, pero no tengo Alzheimer? No le voy a preguntar de Maradona porque además usted no lo atendió ni nada de eso. Pero el otro día veíamos que alguien dijo Maradona tiene Alzheimer y hace un video y dice, no, yo no tengo Alzheimer. Si uno no tiene Alzheimer, ¿puede decirlo públicamente que no tiene? ¿Me explico o no? ¿Puede tener conciencia del tema o no? Puede tener o puede no tener. El igual te lo diagnóstico es un diagnostican. diagnóstico médico. Bien. Igual te lo diagnostica, Ok. te dice, usted tiene Alzheimer, ya está, lo tenés escrito. Bien. Si después lo negás. Pero una pregunta. Para que lo tenía mito- mandato, perdóname, dale. Sí, doctor, en el caso de la familia, ¿puede declarar a la persona insana cuando tenés Alzheimer? Depende de nada. Depende del grado de deterioro que tenga la persona. O sea, el Alzheimer es una enfermedad que determina demencia y la demencia es leve, moderada y severa
en un grado de demencia uno puede pedir la insanía, ¿no? Oeti. Sí, hago una pregunta. Lo estamos matando a preguntas. Gracias, doctor, por estar. no. Es muy interesante resolver esto, sí. Creo, si me equivoco, corríjame, que se destruyó el mito de que las neuronas no se reproducen. Ahora estamos en la etapa donde se demostró que se reproduce la neurona. Es lo que tengo entendido. Desde ese punto de vista, si es afirmativo, toda actividad o nutrición que active a reproducir las neuronas puede ser una manera, por ejemplo, de disminuir al mínimo, vamos a decir, el avance del Alzheimer, o no tiene nada que ver, afecta a las neuronas por más que sea nueva, por más que uno se ejercite la mente o lo que sea. No, el comentario está muy bueno porque todo lo que uno puede, y hay todo un espectro de cosas que uno puede hacer para prevenir, para hacer que aparezca más tarde y que vaya más lento. Y eso tiene que ver con actividades, tiene que ver con actividad física, tiene que ver con actividad intelectual, inserción social, pero todo esto no solo en la tercera edad, a lo largo de toda la vida. De hecho, o sea, uno proyecta cuál es la prevalencia de la enfermedad, que va aumentando en la medida que envejece la población. Y en los países nórdicos se encontraron que el aumento había sido menor de lo que esperaban. Y la justificación es porque están trabajando preventivamente, están trabajando con programas de actividad física, actividad intelectual, ejercicio, muy temprano. Eso te iba a preguntar también. Si uno ya le detectan Alzheimer, ¿puede ayudar en el tratamiento a mantenerle el cerebro activo con ejercicios lógicos y demás? Sin duda, estar en actividad no es lo mismo para alguien que tiene Alzheimer o para alguien que está envejeciendo. Estar Ahora, activo, cuando mantiene. una persona dice, se olvida, sí, tengo alguna palabra, me olvido y qué sé yo, eso es un índice. ¿Hay algunas formas de enfermedades que se pierde memoria y que no tienen que ver con el Yo me olvido Alzheimer? los nombres, ¿O todas por tienen que ejemplo. ver con Está el bien, Alzheimer? ¿Es memoria a corto plazo o a largo plazo? Pará, diría uno. No, lo pero matemos no por la al memoria, doctor. porque hablaba de memoria y... Preguntó Cerolini primero. No, está bien, pero tiene que ver con la pregunta de él. Después le pide un turno, va No, con pero su tiene que una ver con la prepaga y lo pregunta de atiende él. el doctor. Pero depende la memoria, ¿cuál? Porque mi abuelo tenía Alzheimer, se acordaba que vivía y se quería tomar el colectivo a Santa Fe y vivía en San Martín. Y esa memoria se acordaba, pero ¿qué así tiene que ver con la memoria a largo plazo, a corto plazo o todo memoria? Con la pregunta de él. Tiene que ver con memoria a corto plazo. Yo me olvido lo que hice hace 5 minutos y me acuerdo muy bien lo que pasó hace 30 años, digamos. Bueno, pero hay otras formas de que eso pase sin ser Alzheimer, ¿no? Sí. La gente, hay otras. Pará, uno pero- tiene- Están preocupados. Exacto. Uno tiene que tener en cuenta que el envejecimiento, el paso de los años solo hace que la memoria sea menos efectiva. El problema es que cuando yo tengo un problema de memoria, o sea, voy perdiendo la memoria por el envejecimiento, no pierdo el archivo. Tengo más lento el mecanismo para buscar. Por eso no me acuerdo un nombre hoy, ahora voy en un rato en el auto y me aparece. En cambio, en el Alzheimer no aparece ahora ni aparece después, porque no se graba. Ahora, doctor, yo mientras lo escuchaba pensaba un montón de cosas. Yo tengo, por ejemplo, un gran problema, no retengo los nombres de pila. Yo, por ejemplo, me tuve que fijar 2 veces su nombre de pila. Porque no lo retengo, pero me pasa con un montón de personas. ¿Eso tiene que ver con algún tipo de una persona perdida o tiene que ver o es un rasgo probable de Alzheimer? ¿O no tiene nada que ver? No tiene nada. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. En el Alzheimer lo que uno encuentra es un cambio con respecto a lo que venía haciendo antes. Yo pierdo el auto 2x3, ¿dónde dejo el auto? Sí. Eso no va a ser diagnóstico de Alzheimer mío, porque yo durante toda mi vida perdí el auto. Yo soy distraído. Claro, y pierdo yo el auto. también. Nuevo. Bueno, entonces eso no puede ser. Ahora, si yo nunca perdí el auto y un día pierdo el auto, ya Ahí está. y Está buenísimo eso. Usted que está contando, usted está diciendo de cada 10 personas que tienen 80 años, 4 tienen alguna forma de Alzheimer. Ahora, a los 75 no sé cuántos serán, pero alguien que es un profesional o que es cocinero o que trabaja de lo que sea, ¿puede en una etapa inicial del Alzheimer que vaya más lento seguir haciendo sus cosas o no las puede? ¿Puede seguir trabajando? Puede, por esto que yo les comentaba, que el pasaje de la normalidad al Alzheimer no es un día que uno está demente, sino empieza de a poco y de a poco en muchos años. Y en el medio uno mantiene actividades. ¿Y cómo se diferencia el Alzheimer de la demencia senil en las personas mayores?
No es un grado. No, el Es un concepto de demencia senil es un concepto antiguo, porque antes se pensaba que el Alzheimer se daba en gente joven y la arteriosclerosis en gente mayor, y ahí era que se hablaba de demencia senil. Hoy se sabe que el Alzheimer se da mucho más en gente mayor, entonces la demencia senil puede ser por Alzheimer, puede ser vascular. Claro. Estaba todo mezclado la Sí, forma de ¿cuál es catalogar. la diferencia, doctor, entre el Alzheimer y la aterosclerosis? Para que nosotros podamos entender así, con palabras simples. El Alzheimer es Sí. por una degeneración de las células. La arteriosclerosis altera los vasos, genera la arteriosclerosis, tapona los vasos, eso hace que llegue menos alimentación a la célula y se muere la célula. Uno es por la célula en sí, el otro es por los vasos. Ninguna se cura, digamos. Los vasos sanguíneos. A ver, ¿eh? No, pará, La- Odetti es abogado. Si Trajimos un neurólogo, que es un fenómeno, respondemos, yo no lo puedo creer. Sí, no, te juro, no lo puedo creer. Sí. Si uno puede actuar preventivamente Sí. en el Alzheimer, mucho más en lo vascular. Ah, bien. La demencia vascular es un problema de no cuidar a la gente como corresponde. Bien, que ahora ¿qué quiere preguntar? Sí, Doc, esta gente que habla pausado, que no se le entiende al hablar, que no tiene un léxico correcto, ¿puede ser un principio de Alzheimer? ¿Tiene que ver, está relacionado? No. No. Puede estar relacionado a tantas cosas. No. No tiene por qué No, ser Alzheimer. No tiene. Una pregunta. Sí. Usted habló ¿Tiene de... prepaga, Odetti? Usted sí, le va bien a usted económicamente. ¿Tiene prepaga? El doctor la tiene Flen y lo puede ir a ver. Tenemos sí, porque prepaga, por ahí andaba la y secretaria, a no Freddy puede lo atender. conozco, mi Sí. madre hace. Bien. Podemos decir que es una enfermedad, digamos, que aparece con la longevidad, con que viva más el ser humano, porque antes se moría a los 40 años, el promedio de vida después a los 60, ahora a los 80. Podríamos decir que aparece con la longevidad, y en este caso, si cuanto más longevo, más Alzheimer va a haber en el mundo, ¿sería? Exacto. 1840 expectativa de vida era 45 años. 2040 se espera expectativa de vida 90 años. Ese aumento Claro, va a haber más en casos una de enfermedad de edad dependiente es lo que ustedes decían. Igual, mire, esto, a ver, explíqueme. La mayoría de la gente que llega a los 100 años o 105 años, 99 años, los que están tendrán algunas pérdidas de alguna capacidad cognitiva, pero generalmente están bien. Es decir, el Alzheimer, además de perder un trabajo cerebral, de hacer perder ciertas capacidades cerebrales, también enferma a otras cosas, ¿no? Porque la gente, cuando se le declara el Alzheimer, después no sobrevive tanto. ¿Es así? Bueno, es que la expectativa de vida del Alzheimer, una vez que tiene demencia, ya estamos hablando de una expectativa de vida de 10 a 15 años como mucho. El problema con la gente muy grande es que tiene una superselección, o sea, se va seleccionando, falleciendo de otras causas, y los que van llegando a mucha edad, a veces llegan y uno los ve muy bien, pero es por un problema de selección, es por un problema que se fueron muriendo antes. Pero no Doctor- se mueren, el Alzheimer no le joroba otras cosas. El Alzheimer no te morís de mata a la persona, No la pero mata. se empieza a complicar cuando el Alzheimer ya es grave y se termina muriendo de causas secundarias relacionadas al Alzheimer. Mata al entorno, dicen, Mal ¿no? alimento, bueno, eso No, peor. te olvidas de A comer, ver, la medicación. La medicación, exacto. Sí, yo lo digo porque tuve a mi abuelo y me acuerdo, no se acordaba los nombres de nadie, es realmente tremendo. Primero, gracias por estar, pero queremos hacer unas preguntas más porque resulta muy, muy interesante. Mucho se habla de los deportes de contacto, que propensión tiene a generar problemas cognitivos. Yo jugué mucho tiempo al rugby, muchísimos años al rugby, con muchas personas. Muchas veces cuando uno sufre un golpe se me apagó el televisor. ¿Sí? ¿Eso puede ser una causa del Alzheimer o no? También no guarda relación. No es causa de Alzheimer. Lo que hay es descripción, sobre todo en fútbol americano, Sí. y ahí es donde se empieza a extrapolar en otros deportes. Hay descripciones de deterioros en gente joven y se encontró que ese deterioro determina un trastorno dentro del cerebro que es parecido a otra demencia, que es la demencia frontotemporal, que es primo de lo que es la enfermedad de Estudió Alzheimer. Manes, esa estudió Manes. Facundo Manes Sí. estudió esa. Sí, exacto. Y se encontraron que jugadores de fútbol americano que fallecían por accidente o por otra causa, le hacían la anatomía patológica y se encontraban ese tipo de problema.
y ahí es donde se empieza, y en Estados Unidos hay toda una revolución con eso, a tratar de mejorar todos los reglamentos de los deportes tipo fútbol americano, rugby. Claro, pero el fútbol americano se juega con un casco, en el rugby no. El rugby no. Y es un problema. ¿Es un problema? ¿Por Eso. qué? Porque los golpes en la cabeza en gente joven no son menores. ¿Por qué? Porque dan el pequeña- riesgo me- de me- este muerte tipo de de- enfermedad. Neurona, Las mata células no neuronas. se vuelven a regenerar, las células que uno pierde por... Es problema, bueno, de hecho el boxeo no se debería permitir, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? El boxeo no se debería permitir. permitir. No, le digo, ¿cómo es eso? Para que reitere la frase, porque muy fuerte lo está diciendo. No se Es debería así. permitir. ¿Por qué? Y por este tipo de riesgo. Sí. ¿Sabes que a mí, yo siempre digo que el boxeo no es deporte? No me gusta. Así que me está dando un sustento para argumentar Sí, sí. mi opinión. Ahora, cuando esas personas, insisto, con el deporte, porque me pasó muchas veces, se apagó el televisor, es un instante que uno se pierde, no sabe dónde está y se vuelve a despertar y sigue jugando. En ese momento que se apagó el televisor, nosotros decimos así, no sé, obviamente que es una brutalidad lo que estoy diciendo. ¿Se mueren células? ¿Pasa algo o no? En ese momento lo Sí. que pasa es como una desconexión. Hay lo que se llama una amnesia postraumática, que eso se ve mucho en el rugby. Sí, Se golpean la muchísimo. cabeza Exacto. y el jugador se levanta y sigue jugando, No y sabe cuando ni qué termina el Sí, partido no me hay, acuerdo, me pasó. No sé dónde hay estuvo. un periodo que no recuerda absolutamente nada. Eso es la amnesia postraumática. El problema es lo que uno debería medir después de eso es si hay algún tipo de daño o no hay algún tipo de daño y el riesgo que eso genera. Por eso es importante no asustar a la población en el rugby, pero sí por lo menos los controles, sí si alguien tiene una amnesia postraumática, verlo el médico en el momento, tener una evaluación neurológica esa misma semana y digamos, y seguirlo, ¿no? Esa es la Hoy idea. para jugar al rugby, por ejemplo, se pide el estudio de TOR, ¿no? Sí. ¿No, doctor? Sí, que antes no se pedía. Exacto. Sí, no, es muy técnico, pero el índice de TOR, que es de la cervical, ¿no? Bien. Tiene que ser uno, tiene que ser, ¿no, doctor? Sí, tiene. Tiene que ser una forma mal. Bueno, acá me dice, ¿lo estamos usando mucho de su amabilidad, doctor? No. Sí, ya lo liberamos. Acá me dice, preguntar al doctor que es un fenómeno sobre ejercicio que puede hacer la ama de casa para, o el amo de casa, porque ahora también no hay amo de casa, para estar fresco con la memoria. ¿Qué se puede hacer? Primero, actividad física, o sea, consultar con su médico clínico cuánto puede hacer y lo mínimo, caminar, yo diría todos los días o 5 veces por semana, tener una regularidad de caminar, eso, pero no estar en la casa yendo de un lado para el otro, eso no alcanza. Caminar, ¿cuánto? Y por lo menos media hora por día. Por lo menos media hora por día, 5 Sí, días. 5 días a la semana. Hacer actividades, anotarse en cursos, ir a reuniones, mantener actividad social. Tratar de hacer actividades que no sean rutinarias. Todo lo que es rutinario y automático no ayuda, o sea, ayuda a que uno haga las cosas. Estudiar pero un no nuevo ayuda al idioma, cerebro. por ejemplo. ¿Cómo? Estudiar un nuevo idioma, por Estudiar ejemplo. un nuevo idioma, hacer un curso, ir a cine de Cambiar debate. el lugar por donde vas a... Cambiar de lugar, cambiar Camino. de actividades, hacer todo lo que sea nuevo, que sea algún tipo de desafío, eso, aunque sea sencillo, no tiene sí. que ser... Esforzar el cerebro. Exacto. Mi tía Alicia, que tiene más de 90, todas las tardes hace las palabras cruzadas. ¿Ejercita solamente o no sirve? Eso es bueno. ¿Sí? ¿Es bueno? La tía. Tratar de hacer, Sí, de sí, no ¿qué quiere usar decir? toda la computadora, hacer la cuenta paralela mentalmente ayuda. Ayuda. Una pregunta. ¿Se está analizando... Es a interpelado. través de- Es interpelado el doctor. Se siente en la Ah. Cámara de Diputados, lo están Digo, interpelando. ¿se está realizando en los comités de ética o en alguna legislación para que de alguna manera se capacite el personal de los geriátricos, digamos, específicamente del Alzheimer? Porque la verdad es que cuando uno va a un geriátrico ve que hay mucho conflicto en ese tema y muchas quejas de los familiares. Esa pregunta está bárbara porque hay todo un desarrollo a nivel internacional que parte de la Organización Mundial de la Salud para hacer planes o programas de Alzheimer a nivel de los ministerios de salud.
Y ese es un gran desafío, o sea, tener un programa que va desde el entrenamiento del personal de los geriátricos, el entrenamiento de los cuidadores, la forma de insertar, mantener a los pacientes, cómo hacemos para mantener el mayor tiempo posible en la sociedad. O sea que podría haber acompañantes terapéuticos destinados a gente con Alzheimer, por ejemplo. Absolutamente. Sí, mi hermano se dedica a eso. Mi hermano se dedica a eso. Exacto. Doctor, ha sido un Bueno, enorme muy placer bien. haberlo recibido. Gracias por la explicación. El doctor Ricardo Allegri de Fleni, ¿sí? Nos ha dado esta explicación sobre algo que se habla mucho pero que se conoce poco.